Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 131. Cuando Zephyr entró en el campo de entrenamiento, los oficiales de la armada allí reunidos formaron instintivamente una formación organizada. Darren notó que Gion se colocaba discretamente detrás de él para ocupar su lugar en la fila. Se permitió una leve sonrisa. Por lo tanto, Zephyr se movió al frente de la formación. Frente al legendario exalmirante e instructor jefe, todos los infantes de marina enderezaron su postura y alzaron las manos en un saludo unificado. Zephyr Sensei. Sin importar cuán orgullosos o desafiantes se hubieran sentido antes de llegar al cuartel general de los marines, en presencia de este hombre, esta leyenda viviente que había entrenado a generación tras generación de monstruos. Todos le ofrecieron su más sincero respeto. Nada mal. Animado e impresionante. Zephyr observó la hilera de rostros jóvenes y decididos, con los ojos llenos de ambición. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Cada vez que veía a jóvenes así, esforzándose por seguir el camino de la rectitud bajo su guía, sentía un profundo orgullo que las palabras difícilmente podían expresar. Fue ese mismo sentimiento el que lo mantuvo allí, enseñando, incluso después de haber perdido la fe en la propia institución. En algún rincón recóndito de su corazón, Zephyr comprendió que la satisfacción de crear la siguiente generación ayudaba a aliviar la tristeza y el dolor que aún cargaba. Tras ajustarse las gafas de sol, comenzó a hablar. Antes de que comience oficialmente el entrenamiento, me gustaría felicitaros. Su voz era grave y firme, resonando en los campos de entrenamiento y grabándose con claridad en la mente de cada estudiante. Enhorabuena por haber sido admitido oficialmente en el campo de entrenamiento de oficiales del cuartel general naval. A medida que su cálida sonrisa se extendía, muchos estudiantes no pudieron evitar sonreír con él. Venís de todos los rincones del mundo. Algunos del apacible Mar del Este, otros del rico Mar del Oeste, otros del caótico Mar del Norte. Antes de hoy, vuestras vidas eran muy diferentes. Algunos de vosotros erais oficiales de alto rango que controlaban regiones marítimas enteras. Otros eran soldados rasos. Todos ustedes han recorrido un largo y difícil camino para llegar hasta aquí. Sé que no ha sido fácil. Y debéis estar orgullosos de vosotros mismos. Al oír esas palabras, los becarios se enderezaron instintivamente. Darren notó que los ojos de Kusan brillaban y que sus puños apretados temblaban de emoción. Pero el tono de Zephyr se volvió repentinamente más agudo. Todo esto termina ahora. Vuestra identidad, vuestros honores y vuestros logros pasados ya no importan. Aquí, en este campo, no sois nada. A partir de ahora, reconstruirán sus vidas desde cero. Están a punto de vivir el mejor y el peor año de sus vidas. Se te exigirá al máximo, tanto física como mentalmente, en todos los aspectos. Al mismo tiempo, en lo alto de un edificio con vistas al campo de entrenamiento, se erguían tres figuras altas, una al lado de la otra. Sus largos abrigos, que simbolizaban su rango de contraalmirantes, ondeaban al viento tras ellos. Aquí vamos de nuevo, un nuevo comienzo. Borsalino dijo con una sonrisa perezosa, con las manos en los bolsillos mientras observaba la escena que se extendía abajo. Mirando hacia atrás, fueron días realmente buenos. Un destello de nostalgia cruzó los ojos de Dragon antes de que esbozara una leve sonrisa. Aún así, esta es la tercera oleada, y el discurso de Zephyr Sensei no ha cambiado ni una palabra. Borsalino se encogió de hombros. Lo que quiero saber es, ¿quién se llevará el primer puesto esta vez? Nadie logró reclamarlo la última vez. Fue una lástima. Miró de reojo a Sakazuki y a Dragon. Sakazuki permaneció en silencio. Observó a la multitud que estaba abajo por un momento y luego se dio la vuelta sin decir una palabra. Ah. No me voy a quedar a ver qué pasa. He oído que Kusan tiene un talento como el nuestro, dicen que es increíblemente alto. Borsalino pareció genuinamente sorprendido al ver a Sakazuki retirarse. No es necesario. Sakazuki no dejó de caminar. Nivel monstruo, no es nada especial. Todos aquí tienen ese título. No va a pegarle a mi asistente. Con esa fría respuesta, Sakazuki desapareció de su vista. Tío, frío como siempre. Borsalino se rascó la cabeza fingiendo impotencia y luego se volvió hacia Dragón. ¿Y tú? ¿Qué opinas, Dragón? Dragon hizo una pausa para pensar y luego habló lentamente. Ese chico Kusan. Leí su expediente. Es impresionante. Si Darren no estuviera aquí, aplastaría a la competencia sin siquiera intentarlo. Borsalino sonrió. Es una lástima, ¿verdad? Va ahora, abre los ojos y mira a tu alrededor. Saluda a tus competidores y a tus futuros compañeros. De vuelta en el campo, Zephyr casi había terminado su discurso. Todos permanecieron extremadamente concentrados. No importa si triunfaste o fracasaste en el pasado, si fuiste glorioso u olvidado, fuerte o débil, nada de eso importa ahora. Porque en el momento en que te presentes ante mí, la línea de partida de tu vida se reiniciará. Te contaré todo lo que he aprendido, sin ocultarte nada. Este es tu escenario. Que tu historia termine en triunfo o en fracaso, depende de ti. Ahora, antes de que comencemos oficialmente el campamento, permítanme preguntarles. ¿Hay alguien aquí que quiera irse? Si es así, que lo diga ahora. La mirada penetrante de Zephyr recorrió a la multitud. 15 becarios lo miraron con determinación inquebrantable. Nadie podía dejar pasar una oportunidad tan excepcional, una por la que innumerables marines lucharían. La sonrisa de Zephyr se acentuó. Muy bien. Así que, declaro. Respiró hondo y su voz resonó por todo el campo. Comienza oficialmente el tercer campo de entrenamiento de oficiales de élite en el cuartel general de la Armada. A continuación, como es tradición, los nuevos reclutas participarán en un combate aleatorio. En función de su fuerza, se determinarán los 5 primeros puestos en el campamento. Tokika que alzó la mano, con la curiosidad reflejada en su rostro.
Zephyr-sensei, ¿hay alguna recompensa por terminar entre los 5 primeros? Zephyr negó con la cabeza. No. En cuanto a los recursos didácticos, todos los estudiantes reciben el mismo trato. Sin excepciones. Sonrió, con un brillo de diversión en los ojos. Pero estar en la lista de los 5 primeros, esa es la mayor recompensa, ¿no? En el instante en que se pronunciaron esas palabras, un feroz espíritu de lucha surgió en los ojos de todos. Tenía razón. La lista en sí misma era la recompensa. Cada uno de ellos había sido cuidadosamente seleccionado de todo el mundo, élite, excepcionales y seguros de sí mismos. Ninguno estaba dispuesto a quedarse atrás. Para un infante de marina, el honor es la mayor recompensa. Estar entre los 5 mejores en un campamento lleno de los mejores. Para reclamar el título número 1. Capítulo 132. El mejor de su clase. No conllevaba ninguna recompensa material, pero para los infantes de marina presentes, ese título era más valioso que cualquier premio. Al fin y al cabo, con solo ingresar al campo de entrenamiento de oficiales, ya estaban a medio camino de convertirse en oficiales de alto rango. Su futuro estaba destinado a ser el de pilares del cuartel general de la Armada. Lo que les faltaba era reconocimiento. Piensa por un momento en quienes se ganaron el título de mejores de su clase en años anteriores, y su influencia se hará evidente. El primer campo de entrenamiento tuvo 2 graduados destacados, Borsalino y Sakazuki, ambos ahora contraalmirantes, ambos apodados monstruos. El segundo, hijo del héroe Monkey D. Dragon, también contraalmirante. Si alguien pudiera reclamar ese título ahora, inmediatamente se encontraría en igualdad de condiciones con esas leyendas. Aunque no ganaran el primer puesto, las posiciones siguientes, segundo, tercero, hasta el quinto, seguían mereciendo la pena. Nadie quería quedarse sin nombre. Todos eran genios, una élite cuidadosamente seleccionada de unidades navales de todo el mundo. Y, con poco más de 20 años, estaban en la plenitud de su orgullo juvenil, ninguno estaba dispuesto a pasar a un segundo plano. Con eso en mente, todas las miradas comenzaron a posarse en Daren y Kusan. Algunas sutiles, otras audaces. Pero todas llenas de desafío. Muy bien, es hora de echar suertes. Zephyr observó sus miradas y posturas con una leve sonrisa. Sacó de su abrigo un fajo de pequeñas tiras arrugadas y abrió la palma de su mano, grande y callosa. Sois 15. Estas cartas están numeradas del 1 al 7. Si sacas el mismo número que otra persona, os enfrentaréis. 14 de vosotros lucharéis en la primera ronda. Esto también significa que uno de ustedes recibirá un pase y podrá seguir adelante. Nadie puso objeciones. Al fin y al cabo, la suerte forma parte de la fuerza. Especialmente en el campo de batalla, donde un proyectil perdido puede decidir tu destino en cualquier momento. Daren, espero enfrentarme a ti en el primer asalto. Kusan apretó los puños, con los ojos brillantes de emoción. Daren sonrió. Yo también. Sentía una genuina curiosidad por la fuerza de Kusan. Por el momento, Kusan aún no era el poderoso almirante en el que se había convertido. Su poder todavía estaba en desarrollo. Esta podría ser una de las pocas oportunidades para causarle problemas. Cerca de allí, Tokikake cruzó los brazos y murmuró en voz baja para sí mismo. Por favor, Daren, no, por favor, Daren, no. No había olvidado cómo él y Gion habían sido torturados en el Mar del Norte. El estilo de lucha de Daren era brutal, como luchar contra una bestia. Ese recuerdo aún le hacía estremecer. Luego, su mirada se dirigió a Kusan, que se estiraba con gran entusiasmo, y añadió. Ni Daren ni Kusan, ni Daren ni Kusan. Si derrotas a alguno de ellos en la primera ronda, quedarás eliminado inmediatamente. ¿La humillación de perder de inmediato? El genio Tokikake de HQ fue eliminado en la primera ronda. De ninguna manera. Dio un paso al frente, con las manos temblorosas, miró los papeles un rato y luego, con vacilación, eligió uno. Ni Daren ni Kusan, ni Daren ni Kusan. Murmuró mientras abría la puerta, lo suficientemente alto como para que Zephyr suspirara. Me han dado el pase. Tokikake levantó repentinamente ambos brazos, mostrando con orgullo el número 8 escrito en su papel. Su sonrisa se extendía casi hasta sus orejas. Se hizo el silencio. Todos se volvieron para mirarlo. Tokikake se quedó paralizado. Tosió, y su expresión cambió instantáneamente a una máscara solemne. Lo que quise decir fue verdaderamente lamentable. Con las manos a la espalda, suspiró profundamente, con el aire de un hombre agobiado por el destino. Tenía la esperanza de enfrentarme a maestros como Daren o Kusan de inmediato, pero parece que tendré que esperar hasta la siguiente ronda. Recorrió con la mirada a la multitud mientras su capa ondeaba dramáticamente. Mucha suerte a todos. Los estaré esperando en la segunda ronda. Todos. Zephyr. Gion gimió y se cubrió el rostro. La boca de Daren se tensó. Comandante Tokikake. Kusan se acercó a Daren, lleno de admiración, con la mirada fija en la pose melodramática de Tokikake. Eso fue realmente genial. Daren, Gion, Zephyr. Los resultados no tardaron en darse a conocer. Tokikake tenía el pase y avanzó directamente. Kusan sacó el número 1. Su oponente, Doberman, capitán del cuartel general de la Marina y antiguo almirante del Mar del Este. Gion sacó el número 2. Su oponente, el comandante Mozambique del Mar Occidental. Daren recordaba vagamente Mozambique. Era el pobre hombre que fue controlado por Doflamingo durante la reunión de los 7 guerreros del mar y terminó atacando a sus compañeros vicealmirantes. Entre ellos, su fuerza era escasa. Daren abrió discretamente su propio papel. El número 5. Número 5. Parece que tu oponente soy yo, el comodoro Daren. Una voz grave provino de atrás. Daren se giró y vio a un hombre alto y fuerte que vestía una capa, llevaba un sable en la cintura y estaba envuelto en piel de perro moteada. Dálmata.
comandante de la Grand Line. Futuro vicealmirante. He oído tu nombre muchas veces. El hombre que mató a Byrne the World. Dicen que eres un monstruo. Quiero ver hasta dónde tengo que llegar para darte. La mirada de Dálmata ardía de concentración. Sus pupilas se movían lentamente, pasando de negras a rendijas de color marrón dorado, como las de un perro. Una energía salvaje emanaba de su cuerpo. Darren se mantuvo tranquilo y sonrió. No te decepcionaré, comandante Dálmata. Muy bien, comencemos los duelos en orden, anunció Zephyr cuando todos hubieron encontrado a su pareja. En estos duelos, puedes usar cualquier arma o poder de fruta del diablo. No hay reglas. Espero que todos luchen con todas sus fuerzas. Levantó la mano. Primer combate, Kusan contra Doberman. Da un paso adelante. Capítulo 133. Cuando la potente voz de Zephyr resonó, el grupo de marines se apartó instintivamente, creando un espacio abierto. Ara, ¿debería despertarme primero? Eso sí que me acelera el pulso. Kusan sonrió mientras caminaba con paso firme hacia el centro de la arena. Zephyr entrecerró los ojos, observándolo atentamente, con una leve sonrisa en los labios. Este chico siempre desprendía un aura de pereza, pero cuando algo despertaba su interés, se emocionaba y se entusiasmaba. Dos características completamente opuestas coexistían a la perfección en él. Tan lleno de energía, murmuró Zephyr para sí mismo. En el campo de entrenamiento, era tradición clasificar a los 5 mejores mediante duelos. Esto fomentaba la competencia entre los estudiantes y, además, brindaba a los instructores una excelente oportunidad para observarlos. A través de estas peleas, los estudiantes se conocieron mejor y los instructores pudieron comprender mejor las fortalezas y debilidades de cada uno, adaptando su orientación en consecuencia. En ese momento, Doberman, con el rostro marcado por una cicatriz, emergió de entre la multitud, con expresión sombría y la mirada fríamente fija en Kusan. Mi objetivo original era Darren. Quería comprobar de primera mano lo fuerte que es realmente este, rey del Mar del Norte. Últimamente he oído hablar mucho de él. Sinceramente, estoy harto. Pero parece que si quiero luchar contra Darren, primero tendré que superarte a ti, Kusan. Antes de llegar al cuartel general para su entrenamiento, Doberman era el oficial de mayor rango en el Mar del Este, ostentando el título de almirante del Mar del Este. Como uno de los almirantes de los 4 mares, había oído hablar de la reputación de Darren desde hacía mucho tiempo. En cierto modo, la excelencia de Darren como almirante del Mar del Norte ejercía una enorme presión sobre él, y esa presión generaba una profunda sensación de frustración. Por supuesto, Darren derrotó al gran pirata Byrne the World y salió ileso de su enfrentamiento con Gold de Roger. Su fuerza fue reconocida. Pero Doberman no creyó la noticia. Después de todo, el almirante Sengoku y el contraalmirante Borsalino también se habían unido a la lucha contra los piratas del mundo. Y durante la batalla contra Roger, el vicealmirante Garp y el contraalmirante Dragon también estuvieron presentes. ¿Quién podría decir que sucedió realmente? La única manera de saberlo era luchar. Incluso si perdía, tenía que perder sin remordimientos. Lo siento, pero Darren es mi oponente, dijo Kusan, rascándose la cabeza con un toque de vergüenza. Entonces no me contendré, respondió Doberman, mientras su mano descansaba lentamente sobre la empuñadura de su sable y bajaba su postura. Con ese gesto, una aura pesada e imponente emanaba de él. El viento levantó arena, haciendo que su manto blanco ondeara. Dio un paso al frente con el pie derecho, dobló la rodilla izquierda y adoptó la postura de un arco tensado, listo para disparar. Kusan entrecerró los ojos. ¡Qué hermosa postura de Batjutsu! Los ojos de Gion brillaron. ¿Piensas acabar con esto de un solo golpe? Preguntó Darren con una sonrisa tranquila. La multitud guardó silencio, conteniendo la respiración, con la mirada fija en la escena. Nadie quería perder nada. En definitiva, independientemente de quién ganara, el vencedor se convertiría en un futuro rival. ¿Una oportunidad para evaluar las habilidades de combate de sus competidores? Nadie iba a desaprovecharla. El ambiente se tornó cada vez más tenso. De repente, la arena estalló en el aire. El Doberman se lanzó hacia adelante como un leopardo atacando, su velocidad era casi imposible de seguir a simple vista. Un brillante destello de acero explotó. En un instante, su aura cambió de sólida a afilada, poderosa e imparable. Ese golpe alcanzó el nivel de un espadachín capaz de cortar acero. En el hombro de Kusan apareció un corte exagerado, pero no se derramó ni una sola gota de sangre. En cambio, relucientes cristales de hielo flotaban en el aire, reflejando la luz del sol antes de desvanecerse en el viento. Doberman estaba ahora detrás de Kusan. Se quedó mirando su sable y su mano, ambos paralizados, intentando asimilar lo que acababa de suceder. Los infantes de marina que los rodeaban estaban atónitos, con las pupilas contraídas. Una logia. ¿Eso es hielo? No hay manera de ganar esto. No, mira la mano y el sable del Doberman, están congelados. Espera, ¿qué significa eso? Dirigieron su mirada hacia la mano y el sable de Doberman, y sus expresiones pasaron de la confusión a la sorpresa. El Batjutsu se centraba en la velocidad y la potencia explosivas, canalizando toda la fuerza del cuerpo en un único golpe devastador. La acrobacia con el Doberman llevó estos principios al límite. Aunque Kusan fuera usuario de una fruta del diablo tipo logia, la naturaleza elemental de dicha fruta no debería haber sido suficiente para congelar la espada y la mano de Doberman. Solo había una explicación. Kusan rastreó la trayectoria exacta del ataque y activó su elementalización en el momento preciso en que impactó en el objetivo. Para lograrlo, era necesario tener una visión dinámica excepcional, reflejos extremadamente rápidos, velocidad y un control impecable sobre los poderes de la Akuma no Mi. Monstruo. Realmente es un monstruo. Los marines susurraban con admiración. Tan fuerte. Murmuró Tokikake, atónito. Mentalmente, se imitó a sí mismo en la posición del Doberman, y su expresión empeoró inmediatamente. Ninguna posibilidad de ganar.
Incluso sin sus poderes de la fruta del diablo, Kusan estaba en otro nivel. Fue un golpe rápido. Kusan se rascó la cabeza y murmuró. Los cristales de hielo se extendieron lentamente por la herida de su pecho hasta que la piel volvió a la normalidad. No te metas conmigo. Gruñó Doberman entre dientes. Se puso de pie lentamente, se dio la vuelta y el hielo que cubría su mano y su sable se agrietó y se desprendió. Realmente eres un monstruo, dominante en todos los sentidos. Es abrumador hasta la médula. Doberman envainó su sable, negó con la cabeza y miró a Kusan con una expresión compleja. Tras un breve silencio, dijo en voz baja. Perdí. Gracias por la lección, Kusan. Kusan le dedicó una gran sonrisa y un gesto de aprobación con el pulgar. Tu corte de pelo también fue increíble. Doberman se quedó paralizado. Una oleada de irritación le invadió el pecho. ¿Se estaba burlando Kusan de él? Pero al encontrarse con la mirada sincera y cálida de Kusan, quedó atónito. Este tipo parecía completamente sincero. Algunas palabras, cuando las pronuncian ciertas personas, suenan a puro sarcasmo. Pero viniendo de alguien como Kusan, tan lleno de pasión juvenil, parecían sinceras. Doberman frunció los labios y finalmente esbozó una sonrisa amarga. Perder contra un monstruo no es nada de lo que avergonzarse. Pero puedo alcanzarte. Sus ojos se endurecieron rápidamente con determinación. Kusan esbozó una amplia sonrisa. Voy a estar esperando. Doberman volvió a sonreír con ironía. Ese tipo, es imposible odiarlo. Tras observar la conversación, Zephyr asintió con satisfacción. Luego, en voz alta, anunció. Primer combate, ganador, Kusan. Que el segundo partido está a punto de comenzar. Gion contra Mozambique. Da un paso adelante. Capítulo 134. Cuando Zephyr terminó de hablar, Gion asintió y se apartó de la multitud. Su figura alta, su larga melena negra recogida en una elegante coleta, su esbelta cintura y sus largas piernas, junto con sus botas militares negras, le conferían una presencia heroica e impactante. Al instante, todas las miradas se posaron en ella. J.E. ¿Lo ves? ¿Qué es mi amor de la infancia? Gion está a punto de aceptar mi confesión y convertirse en mi novia. Tokika que sonrió como un idiota mientras se acercaba a Kusan, riendo entre dientes. ¿En serio? No me lo creo. Kusan se rascó la cabeza, con una expresión de genuina duda. Parece bastante fría contigo. La sonrisa de Tokika que se congeló. Comparado con el extravagante Gion, su oponente Mozambique parecía bastante común. Su piel oscura tenía un tono bronceado, su cabello corto era de un gris oscuro y una cicatriz irregular le cruzaba la mejilla izquierda. Ríndete. Yo no corto a las mujeres. Mozambique miró a Gion con una expresión fría e indiferente. Gion no dijo nada. Con expresión serena, colocó la mano en la empuñadura de la espada y la desenvainó lentamente. Cuando la dorada Meito se deslizó fuera de su vaina, un agudo silbido resonó en el aire. La hoja larga y delgada brillaba intensamente bajo el sol. En ese instante, el aura de Gion cambió drásticamente, volviéndose fría, afilada e intensa. El rostro de Mozambique cambió ligeramente. Un escalofrío le recorrió la espalda y sintió un hormigueo en la piel. Esta presencia. Apretando los dientes, se abalanzó repentinamente hacia adelante, desenvainando su sable y sujetándolo con ambas manos mientras lo blandía hacia el rostro impecable de Gion. Una poderosa ráfaga de viento se abalanzó hacia adelante, agitando su cabello oscuro en un caos. Pero su mirada no vaciló ni un ápice. En ese instante, todo lo demás se desvaneció. Innumerables recuerdos de batallas pasaron fugazmente por su mente, condensándose finalmente en la imagen de un hombre de cabello oscuro. Auge. El sable de Mozambique quedó paralizado por el Meito dorado. La hoja se detuvo a apenas una pulgada de la frente de Gion, incapaz de avanzar más. Los ojos de Mozambique se abrieron de par en par, conmocionado. Ese ataque fue bloqueado con tanta facilidad. ¿Tan lento? Le pareció oír una voz fría que murmuraba. Una repentina ráfaga de viento rugió. Rayos de luz plateada aparecieron ante él, creciendo rápidamente en sus ojos. No hay posibilidad. El grito de pánico procedente de Mozambique resonó. Entonces, una orden fría resonó. Una oleada de energía de espada surgió con fuerza, envolviéndolo por completo. En el contexto del estruendoso golpe de estado, la imponente estructura de Mozambique parecía una ola solitaria en un mar turbulento, lanzada violentamente por los aires y cayendo a decenas de metros de distancia. Con dificultad, se puso de pie, arrodillándose sobre una rodilla y mirando con incredulidad la figura distante. El delgado sable de acero que sostenía en la mano se hizo añicos con un crujido, reduciéndose a innumerables fragmentos. Solo quedó la empuñadura. El silencio se apoderó del campo de entrenamiento. Todos miraban con incredulidad, apenas capaces de creer lo que acababan de presenciar. Mozambique no era uno de los oficiales de mayor rango, pero al menos ocupaba un puesto de nivel medio. Y sin embargo, quedó completamente devastado, al instante. Si tu oponente fuera un monstruo como Kusan, tal vez tendría sentido. Pero era Gion. Gion se ha vuelto mucho más fuerte. ¿Qué demonios habrá pasado en el Mar del Norte?, murmuró Dalmatian, incrédulo. Ya había prestado servicio en el cuartel general y conocía a Gion. Pero la fuerza que demostraba ahora era mucho mayor que la de su último encuentro. En el centro del campo, Gion contemplaba en silencio a su Meito. El reflejo en la hoja mostraba su expresión ligeramente aturdida. Ni siquiera me había dado cuenta de que me había vuelto tan fuerte. Ella murmuró. De vuelta en el Mar del Norte, su único compañero de entrenamiento era Darren. Así que, cuando Mozambique atacó hace poco, su mente imaginó instintivamente a Darren acercándose a él. En comparación con la desesperación que sentía al enfrentarse a Darren, al verse abrumada en todos los sentidos, el ataque en Mozambique le parecía plagado de fallos e insoportablemente lento.
Eso fue demasiado fácil. Pero, tío, el ataque de Mozambique fue demasiado lento y débil, murmuró Tokikake, frotándose la barbilla. Darren sonrió levemente ante el comentario. El entrenamiento que les dio a Hyun y Tokikake fue infernal. Después de todo, Sengoku los había enviado al Mar del Norte con la esperanza de que él los vigilara. Batallas de alta intensidad, brutales enfrentamientos físicos, presión implacable, combinados con su talento innato y excepcional, la velocidad a la que crecieron Hyun y Tokikake pilló desprevenido incluso a Darren. Pero desde que abandonaron el Mar del Norte, ninguno había luchado con toda su fuerza. Los adversarios a los que se enfrentaban eran piratas legendarios como Byrne the World y Roger, lo que dificultaba evaluar su propio progreso. Esta era una de las realidades de este mundo, los niveles de poder no siempre estaban claramente definidos. A menos que existiera una disparidad abrumadora, la mayoría de las batallas debían librarse para determinar realmente el resultado. Ganador, Hyun. Zephyr lo anunció sin dudarlo. Hyun envainó su espada, saludó a Mozambique, luego se dio la vuelta y regresó entre la multitud. Mozambique apretó los dientes y se puso de pie, devolviendo el saludo a regañadientes. Próximo. Los duelos entre los números 3 y 4 terminaron poco después. Los ganadores fueron el almirante y capitán Yamakagi de la Armada del Mar del Sur, y el comandante Komil de la Armada de la Gran Línea. Ambos duelos tuvieron momentos impresionantes que recibieron la aprobación de Zephyr. Yamakagi y Komil eran espadachines talentosos. El estilo de Yamakagi era pesado y feroz, rebosante de determinación explosiva, mientras que el de Komil era firme y metódico, con una sola apertura. A continuación, los competidores del quinto partido den un paso al frente. Zephyr anunció el próximo duelo. Darren contra el Dálmata. Cuando esas palabras salieron de su boca, todo el campo se iluminó de emoción. Rollers Darren, el rey del Mar del Norte, la estrella en ascenso de la armada que derrotó al gran mundo pirata Byrne. Todos habían oído su nombre innumerables veces. Ahora, por fin, lo verían en acción. Entonces, ¿su reputación es merecida o es solo palabrería?, dijo Onigumo con frialdad. Cualquiera que sea reconocido por el vicealmirante Garp no es un debilucho, dijo Yamakagi con una cálida sonrisa. Creo que lo averiguaremos. Lástima que ya esté fuera, dijo Doberman, limpiando su sable con un suspiro. Mientras todas las miradas estaban fijas en el campo. El hombre del Mar del Norte se quitó con calma la capa blanca como la nieve que llevaba a la espalda y entró en el centro del campo de entrenamiento. Con cada paso, la multitud guardaba silencio. El aire se volvió denso. Surgió una presión sutil, como la de una marea creciente. Aquí viene. Ese es el oponente que reconocí. Impresionante. Los ojos de Kusan brillaban de emoción. Mientras tanto, Tokikake se escondió detrás de él, murmurando con la boca temblorosa. Ahí viene. Esa sensación va a destruir todo el campo. Capítulo 135. Presencia impresionante, ese chico Darren. Al borde del campo de entrenamiento, Zephyr permanecía de pie con los brazos cruzados. Tras sus gafas oscuras, entrecerró ligeramente los ojos mientras observaba al marine de cabello oscuro en el centro del campo. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en la comisura de sus labios. Ya había revisado la información de combate que Sengoku le había enviado sobre Darren, pero los informes en papel eran una cosa. Zephyr prefería ver la fuerza de un hombre con sus propios ojos. Aún así, si los informes no estaban equivocados. El cuerpo de Zephyr se tensó ligeramente. Debía estar preparado para intervenir en cualquier momento. En medio del abrasador campo de entrenamiento cubierto de arena, Darren y Dalmatian permanecían a 10 metros de distancia, mirándose fijamente a los ojos. Darren, ¿estás listo? Sé que acabas de salir del hospital hoy, preguntó Dálmata en voz baja. Darren sonrió. No hay problema. Venga, no creo que vaya a hacerme sudar. El tono tranquilo, casi indiferente, irritó inmediatamente a Dalmatian. Así que no me culpen por hacer todo esto. Con un rugido bestial, su cuerpo sufrió una transformación dramática. Su cuerpo creció en estatura y musculatura ante los ojos de todos, su uniforme se rasgó al expandirse sus gruesos y abultados músculos. Su piel bronceada pronto se cubrió de un pelaje moteado. Sus dedos se afilaron como garras y sus piernas se movieron, rompiendo sus botas y transformándose en las poderosas extremidades traseras de un canino. Tipo Zoan, Inu Inu no Mi, modelo, dálmata, forma híbrida. Una aura salvaje y primitiva emanaba del cuerpo de Dalmatian. Así que así son las cosas, murmuró Darren. A medida que Dalmatian hacía la transición de humano a híbrido, Darren podía sentir como su campo magnético vital aumentaba en más de un 30%. Una mejora corporal completa de un tipo Zoan. No puedo evitar sentir un poco de envidia. Entre las 3 clases principales de frutas del diablo, Logia, Zoan y Paramecia, solo el tipo Zoan aumenta directamente los atributos físicos y la destreza en el combate cuerpo a cuerpo. En este sentido, las frutas Zoan eran la opción ideal para los expertos en combate cuerpo a cuerpo. Pero antes de que Darren pudiera terminar su idea, Dálmata hizo su movimiento. Con una ligera flexión de rodillas, el suelo bajo sus pies se agrietó. Fragmentos de piedra salieron disparados por los aires mientras avanzaba como un depredador en alerta. Se movía tan rápido que dejaba tras de sí estelas de imágenes residuales. ¡Qué velocidad! No es ninguna sorpresa que sea usuario de Zoan. Es como una bestia cazadora. Los infantes de marina que los rodeaban tenían los ojos muy abiertos, algunos incluso celebraban. En un instante, Dalmatian se abalanzó sobre Darren. Levantó su mano con garras y golpeó al comodoro en el pecho con una fuerza capaz de destrozar la roca sólida. Pero el esperado sonido de carne desgarrándose no se produjo. En su lugar, un grito metálico y estridente resonó por todo el campo. Las pupilas de Dálmata se estrecharon como agujas. Su rostro se contrajo de incredulidad. Sus garras, lo suficientemente fuertes como para desgarrar rocas, apenas rozaron la piel de Darren, dejando solo un rasguño.
Y no fue el único atónito. Los marines que observaban estaban igualmente impactados, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Ese tipo me golpeó de lleno con su cuerpo. ¿De qué demonios está hecha su piel? Acero. Los ojos de Zephyr brillaban, su corazón latía con fuerza mientras apretaba los puños. Es real. La información era cierta. Ese mocoso realmente entrenó su cuerpo al nivel de Tekai, un cuerpo de hierro. La velocidad es razonable. ¿La potencia? No tanto. Darren permaneció inmóvil, ofreciendo una crítica serena con una sonrisa. No hay posibilidad. El dálmata gruñó, con los ojos llenos de sangre. Desató una serie de golpes, sus garras se volvían borrosas por la velocidad, cayendo sobre Darren como una violenta tormenta. Garras atrapadas en la presa. Clan. 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 Como balas que impactan contra el acero, cada golpe resonaba con un sordo estruendo. El uniforme de Darren estaba acribillado a agujeros, pero él no se movió ni un centímetro. Maldita sea. Tu cuerpo. El dálmata saltó por los aires, giró sobre sí mismo y le propinó una patada giratoria demoledora en el cuello a Darren. Auge. Una onda expansiva se propagó, pero la cabeza de Darren solo se inclinó ligeramente hacia un lado. Las pupilas de dálmata temblaron. Los infantes de marina que los rodeaban se quedaron paralizados. ¿Todavía no lo entiendes? Derroté a Bjorn the World, claro que con algo de ayuda externa. Mientras la pierna de Dalmatian lo presionaba, Darren giró lentamente la cabeza, con la mirada fija y penetrante en su oponente. Pero eso no significa que no tenga la fuerza para apoyarlo. Auge. Levantó la mano y agarró la pierna de Dálmata. El rostro del Dálmata cambió drásticamente. Antes de que pudiera reaccionar, el mundo giró violentamente, poniéndose patas arriba. Darren lo tiró. Con una fuerza monstruosa, Dalmatian salió disparado por los aires, estrellándose como una bala de cañón contra el muro de una fortaleza militar abandonada a 100 metros de distancia. La fortaleza tembló. Las piedras se agrietaron. Un enorme agujero se abrió en la muralla cuando el cuerpo de Dálmata se hundió en él, mientras la sangre le goteaba por la comisura de los labios. Pero sus ojos estaban fijos en el comodoro de la marina a lo lejos. Sus instintos Zoan gritaban. Aquel hombre representaba una amenaza como ninguna otra que hubiera sentido jamás. Ahora, déjenme mostrarles lo que son la verdadera fuerza y la velocidad. Darren arrancó con indiferencia los restos desgarrados de su uniforme. Entonces, como un caballero, flexionó ligeramente las rodillas e hizo una elegante reverencia. Y en el instante siguiente, se desplegó una visión aterradora. El suelo, a 30 metros de Darren, se derrumbó instantáneamente. Una columna de arena y tierra salió disparada 10 metros hacia el aire. Todo el campo de entrenamiento tembló violentamente y muchos tropezaron donde estaban. Entonces, una figura gigantesca surgió de entre los escombros como un proyectil disparado por un cañón pesado, surcando el aire. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró cara a cara con Dálmata. La presencia del comodoro era explosiva, con un aura salvaje e indomable. Un guante de cuero negro se cerró de golpe transformándose en un puño enorme y se elevó por los aires. Tokika que se cubrió los ojos y apretó la boca. Los demás marines solo pudieron observar en silencio, atónitos. Los ojos de Kusan brillaban intensamente. Las pupilas de Dálmata temblaban. Bajo esa presión abrumadora, su corazón parecía haberse detenido. Una oleada de terror puro lo invadió. A medida que el viento aullador se acercaba, era como si el mundo entero hubiera desaparecido. Lo único que quedaba era aquel puño con forma de cometa, que a su parecer crecía cada vez más. Darren. El grito de Céfiro resonó en la distancia. El puñetazo dio en el blanco. Auge. La onda expansiva rozó la oreja de Dálmata. Detrás de él, la pared retumbó con un profundo y resonante estruendo. El mundo quedó en silencio. El Dálmata se quedó paralizado, sin aliento. La luz del sol caía a raudales desde arriba. Ante él estaba el rostro de Darren, tranquilo, seguro de sí mismo y con una sonrisa diabólica. Así que, Dálmata, tengo muchas ganas de trabajar contigo. Darren sonrió, bajó el puño y se dio la vuelta. ¿Y en el segundo siguiente? Ante las miradas horrorizadas y mudas de todos. Auge. Un enorme cráter apareció en el centro de la fortaleza, destruyendo el edificio. Entonces, la imponente estructura de 20 metros se derrumbó con un estruendo ensordecedor. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 136. Estallido. En medio del profundo silencio, el derrumbe de la fortaleza militar resonó en el aire. Los muros se hicieron añicos y la estructura entera del edificio se derrumbó. Incluso las gruesas barras de acero internas se retorcieron y cedieron, desintegrándose en escombros que se esparcieron por todas partes. Se desató una tormenta de polvo y viento que sepultó parcialmente a Dalmatian y lanzó su capa por los aires. Observó fijamente la alta figura del comodoro de la armada a lo lejos, con una expresión que reflejaba una mezcla confusa de asombro e incredulidad. De alguna manera, tenía la espalda empapada en sudor frío. Los demás marines seguían paralizados, con la boca abierta y los ojos desorbitados, incapaces de asimilar lo que acababan de presenciar. Nadie sabía cuánto duró el silencio. Monstruo. Doberman finalmente tragó saliva con dificultad, con la voz seca y ronca, como si se hubiera quemado la garganta. Recordaba haber alardeado antes de querer desafiar a Darren, y ahora, la vergüenza le ardía el rostro. Los demás intercambiaron miradas pálidas, viendo cada uno la misma mezcla de incredulidad y amarga impotencia en los ojos de los demás. Ni siquiera están al mismo nivel. Estoy en el mismo campo de entrenamiento que ese monstruo. No puede ser. De acuerdo, ahora creo que puede enfrentarse al mundo de Bjorn. Esa fuerza es inhumana. Tokika que suspiró dramáticamente e intentó consolarlos. Todo está bien. Te acostumbrarás. Ese tipo definitivamente no es normal.
Como si recordara algún suceso traumático, se estremeció y mostró los dientes. El grupo volvió a guardar silencio. Solo Kusan seguía lleno de energía. Con los ojos brillando de entusiasmo, se acercó a Darren y dijo emocionado. Esa potencia, y tu cuerpo. ¿Cómo entrenaste así, Darren? Fue una locura. Darren se secó el maquillaje con una sonrisa. Comparado con su habilidad con las frutas del diablo, no diría que es para tanto. Kusan apretó los puños y se enfureció. De verdad eres el rival que he elegido para toda la vida. Te estoy deseando enfrentarme a ti. Muy bien, muy bien. Que el ganador de este combate es Darren. Zephyr finalmente dio un paso al frente, incapaz de ocultar la sonrisa en su rostro. Miró a Darren con absoluta satisfacción. Esa fuerza monstruosa, ese cuerpo de hierro, esa explosión aterradora. Si ese chico dominara el Aki bajo su tutela, sería un desastre natural andante. Darren, lo hiciste bien. Tu control sobre tu fuerza es excelente. Zephyr estaba lleno de elogios. Gracias, Zephyr-sensei, dijo Darren con una humilde sonrisa. Zephyr agitó la mano y se volvió hacia el dálmata, que parecía desconcertado, ofreciéndole palabras de aliento. Dálmata, no te desanimes. Di tu actuación, el uso de tu fruta del diablo, tu sincronización, todo estuvo muy bien hecho. Con el tiempo, sin duda te convertirás en un pilar de la marina. Al oír tales elogios del respetado Zephyr-sensei, la frustración en el corazón de Dalmatian se disipó. Hizo una reverencia. Sí, Zephyr-sensei. Seguiré trabajando duro. ¿Y yo? ¿Y yo, Zephyr-sensei? Preguntó Tokikake, levantándose de un salto con una mirada esperanzada. Zephyr le dirigió una mirada de reojo. Tú también lo hiciste bien. Tuve suerte. Tokikake. Pasemos al siguiente partido, anunció Zephyr rápidamente. Otros dos infantes de marina dieron un paso al frente. Pero tras presenciar la impresionante demostración de poder de Darren, las batallas posteriores parecieron monótonas en comparación. Solo los monstruos pueden luchar contra monstruos. Este pensamiento resonó en la mente de todos los infantes de marina. En menos de 10 minutos, la primera ronda de combates había terminado. Zephyr dio un paso al frente y leyó los nombres de los 8 mejores. Kusan, comandante, del Mar del Sur. Kion, comandante del Cuartel General de la Armada. Yamakaji, capitán, almirante del Mar del Sur. Komil, capitán, de la Grand Line. Darren, comodoro, almirante del Mar del Norte. Onigumo, capitán, almirante del Mar del Oeste. Strawberry, capitán, de la Grand Line. Tokikake, comandante del Cuartel General de la Armada. A medida que se mencionaba cada nombre, el infante de marina correspondiente daba un paso al frente, con los hombros rectos y la cabeza en alto, formando una fila frente a Zephyr. La luz del sol brillaba intensamente, proyectando un resplandor dorado sobre sus rostros orgullosos y juveniles. ¡Qué grupo tan impresionante! Darren miró sus rostros y no pudo evitar conmoverse. Además de él mismo, este transmigrante que se saltó la cola, los 7 que lo acompañaban se convertirían en futuros vicealmirantes, nombres legendarios en las filas de la Armada. Algunos comandarían ramas de la Grand Line, otros protegerían mares enteros o servirían en cuarteles generales llevando a cabo misiones cruciales como la Booster Call. Strawberry, el espadachín alto, de cráneo alargado y barba, que blandía 2 espadas, incluso sirvió como asistente de Borsalino en la persecución de los piratas del sol. Zephyr sonrió con orgullo al mirarlos a los 8 y luego dijo con calidez. Ahora que ha terminado la primera ronda, todos tenéis una idea de las habilidades de los demás. Pasemos al sorteo. Decidamos los emparejamientos para la segunda ronda. Sacó un puñado de trozos de papel doblados, claramente preparados con antelación. El grupo intercambió miradas antes de dar un paso al frente para echar suertes. Por favor, ni Kusan ni Darren, por favor, ni Kusan ni Darren. Murmuró Tokikake mientras recogía su papel. Vamos, que sea Darren, dijo Kusan emocionado. El resto del grupo los miró con expresiones de exasperación. Por lo tanto, se han revelado los emparejamientos para la segunda ronda. Combate 1, Tokikake contra Strawberry. Segundo combate, Gion contra Komil. Tercer combate, Kusan contra Onigumo. Partido 4. Darren guardó lentamente su combinación marcada con un 4 y miró al hombre de pelo corto que le sonreía. Parece que no tuve mucha suerte, terminé dibujándote a ti. Yamakaji se rascó la nuca con una sonrisa tímida. Sacó un cigarro y se lo ofreció. Una mezcla local de los mares del sur. Probablemente no sea tan sofisticada como a la que estás acostumbrado, pero tiene un sabor distintivo. ¿Te apetece probarla? Darren miró el cigarro sin marcar en la mano áspera y arañada de Yamakaji, y soltó una risita. Por supuesto. Aceptó el cigarro. Cuarta pelea, Darren contra Yamakaji. Capítulo 137. Tras un breve intercambio de golpes, Darren retrocedió unos pasos, dando a los dos duelistas espacio suficiente para luchar. Apartó la mirada de Yamakaji y echó un vistazo al cigarro que tenía en la mano. No tenía nada de especial, tabaco barato, sin marca, de muy baja calidad, procedente directamente de alguna plantación. Hacía mucho tiempo que no fumaba algo de tan mala calidad. En teoría, Yamakaji, como almirante al mando del Mar del Sur, debería haber vivido cómodamente, aunque no fuera tan hábil para enriquecerse como Darren. Sin embargo, ese no parecía ser el caso. Sus botas estaban lustradas, pero las arrugas delataban el tiempo que las había usado. Su uniforme estaba limpio, pero se notaba que estaba desteñido por haber sido lavado muchas veces. Teniendo en cuenta los rumores. El cuartel general de la Armada designó a 4 almirantes, uno para cada uno de los 4 mares de la Grand Line, este, sur, oeste y norte, para supervisar la seguridad y mantener la paz. El Mar del Norte, bajo la supervisión de Darren, era la zona más caótica.
El equipo del Mar del Este, aunque el más débil, contaba con el almirante Doberman, quien, a pesar de haber sido noqueado por Kusan en la primera ronda, seguía siendo considerado uno de los competidores más fuertes del grupo. El Mar Occidental era el más rico, y el carácter frío y severo del almirante Onigumo mantenía a raya a los piratas. En cuanto a Yamakagi, originario del Mar del Sur, era conocido por ser fuerte, pero gentil. Sentía un profundo afecto por sus subordinados, llegando incluso a compartir su propio salario con los heridos o caídos en combate. Fue un ejemplo a seguir para muchos jóvenes infantes de marina. Un marine realmente bueno, ¿eh? Darren soltó una risita débil, le dio un mordisco al cigarro, lo encendió y dio una larga calada. El humo penetrante le quemó la garganta como una bebida fuerte y con mucho cuerpo. Entrecerró los ojos, aparentando estar completamente a gusto. Primera pelea, Tokikake contra Strawberry, gritó Zephyr a viva voz. Encendió un cigarro, claramente de buen humor. Strawberry destacó entre la multitud con una expresión fría e inexpresiva. Miró fijamente a Tokikake y desenvainó ambas espadas de su cintura simultáneamente. Un espadachín que maneja dos espadas, raro y peligroso. Sostenía una espada en alto en la mano derecha y la otra, invertida, en la izquierda, adoptando una postura ofensiva. Una aura tenue y fría emanaba de él. Tokikake, parece que esta vez no tendrá suerte. Su tono denotaba una arrogancia silenciosa. Vamos, enséñame lo que aprendiste en el Mar del Norte. La multitud finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y centró su atención en Tokikake. Había recibido un pase en la primera ronda, lo que significaba que nadie lo había visto pelear todavía. Nadie tenía la más mínima idea de su habilidad para el combate. Pero Gion, quien lo había acompañado al Mar del Norte, demostró un poder muy superior al que había mostrado anteriormente. Solo eso despertó la curiosidad sobre Tokikake. Pero cuando todas las miradas se posaron en él, se contorsionaron. Se formaron líneas negras en sus frentes. Supongo que no tengo otra opción. De repente, Tokikake se quitó un sombrero marrón y bajó el ala para ocultar la mayor parte de su rostro entre las sombras. Se metió las manos en los bolsillos y adoptó una postura desolada, dejando que el viento arenoso azotara su capa a su alrededor. Con un largo y exagerado suspiro, bajó la voz y dijo: quería vivir entre vosotros como una persona normal, pero lo único que recibí a cambio fue frialdad y desdén. Parece que ahora no me queda más remedio que mostrarles el verdadero poder de este genio. Estallido. Tokikake se estremeció violentamente, dio un salto y dejó caer su sombrero. Una bala abrió un agujero en el suelo justo al lado de sus pies. Date prisa y sal al campo. No me hagas perder el tiempo, dijo Zephyr con irritación, mientras su pistola seguía humeando. Oye, vamos, Zephyr-sensei. Tokikake rió nerviosamente y corrió hacia el campo. Todos. El ojo de Kusan se contrajo. Gion se giró y se llevó la mano a la frente. Darren suspiró y se frotó las sienes. Los dos luchadores se enfrentaron a distancia. Tokikake respiró hondo, bajó la postura y mantuvo la mirada fija en Strawberry, mientras el sudor comenzaba a formar gotas en su frente. Strawberry era capitán en el cuartel general de la Infantería de Marina, un rango que se gana en combate real. Él provenía de Grand Line. A diferencia de Tokikake, que creció en Marineford, él tenía una amplia experiencia en el campo de batalla. Aunque Tokikake sentía que había mejorado mucho últimamente, sin un combate real como referencia, no tenía forma de saber cuál era su verdadero nivel. Frente a alguien como Strawberry, se sentía inseguro. Aún así, al menos logró llegar a los 8 primeros gracias a su participación en la primera ronda. Nada vergonzoso. Espero que el entrenamiento de ese bastardo de Darren haya valido la pena. En cuanto murmuró eso, Strawberry lanzó su ataque. Con un golpe sordo, el espadachín de doble hoja se lanzó hacia adelante como una ráfaga de viento. Saltó muy alto cuando estaba a solo unos metros de distancia, cruzó sus espadas y las dejó caer con una fuerza aterradora. En ese momento, todo se ralentizó. Tokikake se quedó helado. ¡Qué lento! Podía verlo todo, los arcos de las dos cuchillas de Strawberry eran perfectamente nítidos ante sus ojos. ¿Por qué? ¿Fresa se debilitó? No. Se hizo más fuerte. La comprensión llegó demasiado tarde. Instintivamente, Tokikake dio medio paso hacia atrás y giró su cuerpo. Auge. Las dos cuchillas fallaron, abriendo una grieta de 10 metros en el suelo y levantando polvo. Strawberry se quedó visiblemente paralizada, sus pupilas se contrajeron. ¿Dio un volantazo? ¡Qué fácil! Que él vio a través de todo el ataque. Irreal. Los espectadores gritaron conmocionados. Incluso los ojos de Zephyr brillaban. Esto no puede ser. Strawberry apretó los dientes, lanzó un paso al frente y volvió a cargar. Sus enormes cuchillas gemelas cortaban repetidamente, creando pequeños surcos en el suelo y envolviendo por completo la silueta de Tokikake. Pero entonces, sucedió algo increíble. Tokikake esquivó todos los golpes. Al principio era torpe, pasos desgarbados, tropezaba como si pudiera ser golpeado en cualquier momento, pero cada golpe lo esquivaba por un pelo. Con el paso del tiempo, sus movimientos se volvieron más fluidos y ligeros. Pronto, incluso hacía muecas al esquivar, mostrando los dientes con una sonrisa de satisfacción. Ja ja ja. ¿Lo ves? Ese es el verdadero poder del genio Tokikake. Soltó una carcajada orgullosa, esquivando un golpe con una inclinación hacia atrás. Demasiado lento. Muy fácil. Podía leerlo como si fuera un libro ilustrado. Comparado con ese maníaco de Darren. Los ataques de este tipo eran como jugar al pilla-pilla con un niño. Al ver la reacción de todos, Tokikake se llenó de alegría. En su mente, su versión diabólica se reía con los brazos cruzados. De repente, se dio cuenta, aquellas brutales sesiones de entrenamiento en el Mar del Norte, las palizas que lo dejaron destrozado. Vale totalmente la pena. Vamos, vamos, golpéame. Tokikake sonrió, tirando de las comisuras de sus labios con una expresión burlona.
Incluso Strawberry, normalmente tranquilo, finalmente perdió el control. Sus ojos se enrojecieron de rabia. Con un gruñido sordo, cruzó sus espadas y se lanzó hacia adelante como una bala de cañón. Pero, una vez más, sus esfuerzos fueron en vano. Tokikake lo esquivó fácilmente. Al cruzarse, Tokikake estiró un pie. Estallido. Tambaleándose y perdiendo el equilibrio, Strawberry cayó de bruces al suelo, levantando una nube de polvo. Ja 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 ja. Recuerda el nombre de tu conquistador, Tokikake, el genio. Se echó a reír a carcajadas, con las manos en las caderas, y luego alzó la cabeza para dirigirse a la multitud con un aire de soledad invencible. Será mejor que te esfuerces más. Sorpréndeme. Hazte más fuerte, para que pueda disfrutar viéndote. ¿De acuerdo? Todos. Oye, ¿podemos desafiarlo directamente? Preguntó Doberman con frialdad. Por alguna razón, tengo muchas ganas de darle un puñetazo. Igualmente, dijo Onigumo, con la mano en la empuñadura de su espada. Cuenta conmigo, añadió Dálmata, apretando los puños. Yo también, refunfuñó Mozambique. Los demás asintieron en señal de acuerdo. En un instante son rivales, al siguiente están unidos por un odio compartido. La boca de Zephyr se tensó. Anunció el resultado sin dudarlo. Y el ganador, Tokikake. Tokikake bajó las escaleras con pasos arrogantes, las fosas nasales dilatadas y los pies marchando con una fanfarronería descarada. Entonces, cayó en un agujero. Estallido. Boca abajo en el suelo. Sus zuecos salieron volando, y sus piernas peludas se agitaron en el aire. Todos se quedaron paralizados. Sus rostros se contorsionaron en una sola expresión. Vaya, el tiempo ha mejorado mucho, ¿eh? Capítulo 138. Bajo la mirada justamente hostil de la multitud, Tokikake se frotó la cara y abandonó el escenario con sus zuecos en las manos. Segundo combate, Gion contra Comil. Cuando la potente voz de Zephyr resonó, Gion y Comil saltaron simultáneamente al centro del campo de entrenamiento con una facilidad asombrosa. Intercambiaron una breve mirada, luego desenvainaron sus espadas y se lanzaron el uno contra el otro. Clan. 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 El fuerte choque del acero resonó en el aire, esparciendo chispas con cada colisión. Pero para todos los que lo veían, era evidente que las habilidades de Gion en esgrima y combate cuerpo a cuerpo superaban con creces las de Comil. Recordando la actuación anterior de Tokikake, muchos de los presentes no pudieron evitar mirar a Daren, quien permanecía tranquilamente a un lado, sonriendo mientras fumaba un puro. Era obvio. La razón por la que Gion y Tokikake mejoraron tan drásticamente fue gracias al Rey del Mar del Norte. El partido terminó en menos de 3 minutos. Retirada paso a paso, Comil fue alcanzado por el preciso golpe de Gion. Su sable salió volando por los aires, y antes de que pudiera retroceder adecuadamente, un meito dorado y brillante ya estaba presionado contra su garganta. El aura fría y afilada de la punta de la hoja hizo que Comil se estremeciera. He perdido, dijo con una sonrisa de impotencia. Gion envainó su espada e hizo una leve reverencia. Gracias por el partido. El ganador. Gion, anunció Zephyr, aunque nadie pareció particularmente sorprendido. A continuación, el tercer combate. Kusan contra Onigumo. Cuando las palabras salieron de su boca. Por fin, es mi turno, gritó Kusan con expectación. Me rindo. Una voz ronca interrumpió el momento, y la animada sonrisa en el rostro de Kusan se congeló antes de desaparecer por completo. Sus hombros se desplomaron. Todos quedaron conmocionados. Onigumo, con rostro sombrío y aura opresiva, los miró a los ojos y habló con calma. No tengo forma de amenazar a Kusan. Sin dominar el haki de armamento, un usuario de fruta del diablo tipo logia es intocable. Los infantes de marina que los rodeaban hicieron una pausa, pero finalmente asintieron en señal de acuerdo. Zephyr se volvió hacia Onigumo con una mirada severa. ¿Te estás seguro de esto, Onigumo? Preguntó en voz baja. Retirarse sin luchar no es un hábito propio de un infante de marina. El rostro de Onigumo permaneció impasible. Lo entiendo, Zephyr Sensei. Si tuviera siquiera un 1% de posibilidades, no me rendiría. Pero yo no. Su mirada permaneció fija. No tiene sentido librar una batalla cuyo resultado ya está decidido. Lo entiendo. Ahora lo entiendo. Zephyr guardó silencio por un momento, luego sonrió lentamente. Me alegra ver que te mantienes firme en tus convicciones. No insistió más. Como profesor, su papel no era obligar al alumno a hacer algo, sino guiarlo por el buen camino. Nunca le importaron aquellos que decían actuar por su propio bien mientras intentaban controlar a los demás. Y lo que es más importante, Zephyr conocía bien la historia y el carácter de Onigumo. Este capitán de la armada, que exterminó a los piratas en el mar occidental a sangre y acero, no era alguien que temiera a la muerte. Resulta que su sentido de la justicia se inclinaba más hacia el pragmatismo, sus acciones eran tranquilas y racionales. Entonces, el ganador del tercer combate es Kusan. Estallaron los aplausos, aunque el propio Kusan parecía desanimado, como una esponja empapada. Cayó al suelo, agarrándose la cabeza con frustración. ¡Qué pérdida! Zephyr rió y negó con la cabeza, luego anunció la lista de participantes para la pelea final. Y ahora, los últimos cuartos de final. Daren contra Yamakagi. Tras esas palabras, todas las miradas se dirigieron a Daren y Yamakagi. El cigarro ardió hasta convertirse en cenizas. Daren lo apagó y se levantó lentamente. Su imponente figura, como una montaña que se alza desde la tierra, proyectaba una profunda sombra bajo el sol abrasador. Una presión abrumadora emanaba de él como una pesada piedra que oprimía el pecho de cada infante de marina. El silencio se apoderó del campo. Los marines intercambiaron miradas inquietas, con expresiones complejas mientras observaban a Yamakagi. Todos lo sabían, al igual que la pelea entre Onigumo y Kusan, esta fue una pelea que terminó precipitadamente.
La fuerza de Kusan aún podía entenderse, aunque se podía medir vagamente. Pero Darren era diferente. Los restos de la fortaleza de entrenamiento aún yacían esparcidos, como el cadáver de una bestia de guerra, una imagen que atormentaba a los espectadores. La brutal, salvaje e imponente actuación de Darren dejó una profunda huella en todos. El poder de la fruta del diablo de Kusan era difícil de contener, pero el dominio absoluto de Darren era una forma de desesperación en sí misma. Y ni siquiera había usado aún las habilidades de su fruta del diablo. Si Kusan era una muralla imponente, pero aún visible, entonces Darren era una montaña tan vasta que ni siquiera se podía ver su cima. Los campos de entrenamiento estaban en silencio. Todos miraron a Yamakaji, esperando su decisión. Aunque decidiera rendirse como Onigumo, nadie le culparía. Después de todo, pelear contra alguien como Darren conllevaba un riesgo real de lesión, lo que podría afectar a futuras peleas. Darren tenía asegurado un puesto entre los 4 primeros. Pero el 5º lugar todavía está en juego. En ese momento, Yamakaji y Onigumo eran los candidatos más probables para el 5º puesto. Por lo tanto, dar un paso atrás ahora para preservar fuerzas fue claramente la decisión más acertada. Yamakaji permaneció sentado en silencio mientras todos observaban. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Entonces, para sorpresa de todos, encendió un cigarro y le dio una larga calada. Luego colocó su mano sobre el sable. Y se mantuvo firme, resuelto, ante la abrumadora presencia de Darren. Un murmullo recorrió la multitud. Aunque atónitos, sintieron una extraña sensación de alivio. Algunos incluso apretaron los puños sin darse cuenta. Disculpe la espera. Yamakaji miró a Darren, con una sonrisa tan amable como siempre y los ojos brillando de calidez. Rascándose el pelo corto con timidez, dijo. Enfrentarse a un monstruo como tú requiere una seria preparación mental. Darren respondió con calma. Entonces, ¿estás listo? Yamakaji asintió con una sonrisa sincera. Realmente quiero ese 5º puesto. Es un gran honor. Si lo consigo, podré volver a casa y enorgullecer al viejo. Él siempre quiso que me convirtiera en un héroe, como Garth-san. Pero entonces pensé, si quiero ser un héroe, no puedo echarme atrás ahora, ¿verdad? Aún sabiendo que no tengo ninguna posibilidad de ganar. Darren miró al hombre bronceado que tenía delante y, tras una pausa, dijo lentamente. Sí. Ser un héroe es un juego perdido. Significa hacer muchas tonterías. La sonrisa de Yamakaji no hizo más que brillar. Por eso quiero pelear contigo. Y espero que lo des todo. Desenvainó su sable, sujetándolo con ambas manos, y adoptó una postura ofensiva. Su rostro brillaba de expectación. Porque algún día me enfrentaré a esos supuestos piratas, monstruosos. Y en nombre de la justicia, lucharé contra ellos hasta la muerte. Sus ojos ardían de determinación. Así que será mejor que me acostumbre a este tipo de desesperación, ¿no? Las palabras resonaron con fuerza. En ese instante, todos abrieron los ojos de par en par y sus corazones temblaron. Algo indescriptible surgió en su interior, ardiente y pesado, latiendo con fuerza en sus pechos. Zephyr sonrió con profundo orgullo. Los ojos de Kusan brillaron mientras daba un puñetazo al aire. Tokika apretó los puños y rechinó los dientes. Hyun apretó los labios y se movió en silencio. La arena amarilla danzaba sobre el suelo. La pasión de la juventud ardía con más intensidad que el sol del mediodía. En ese momento, el joven marine de pelo corto se irguió, erguido, más fuerte que nadie. Su presencia parecía incluso más imponente que la del monstruo que tenía delante. ¡Qué idiota tan gracioso! Darren se echó a reír de repente. No fue una carcajada, pero fue sincera. Vio algo en Yamakaji que le recordaba a sí mismo. Entonces, levantó lentamente la mano derecha. Bajo la acción de una fuerza invisible, la férula metálica de su antebrazo se derritió y se retorció, formando 3 esferas lisas y plateadas que comenzaron a orbitar alrededor de su cuerpo. Entonces ven. Déjame mostrarte. Desesperación. Capítulo 139. Te dejo experimentar la desesperación. Cuando el comodoro pronunció esas palabras, una presión escalofriante se apoderó de todos los presentes, provocándoles escalofríos. Esferas lisas y metálicas giraban sin cesar alrededor del cuerpo de Darren, reflejando las expresiones de asombro de los marines en la luz del sol refractada. ¿Qué clase de habilidad es esa? ¿Está controlando el metal? Una fruta del diablo tipo paramecia. La incertidumbre se reflejó en los rostros de los marines, reemplazada por una profunda cautela. Aún sabiendo que Darren no les apuntaba, algo en esas esferas metálicas en órbita siniestra les infundió un escalofrío de pavor. No muy lejos, Zephyr miraba por encima de sus gafas de sol, con los músculos tensos. Leyó sobre la habilidad de la fruta del diablo de Darren en un informe de Sengoku. Si esa es la técnica, tendré que prestar mucha atención. Entonces. Darren miró con calma a Yamakaji, que se encontraba a varias decenas de metros de distancia, con ambas manos agarrando su espada. Intenta venir a verme, capitán Yamakaji. Yamakaji apretó los dientes. Su ondeante manto de justicia se abrió tras él mientras golpeaba el suelo con fuerza, lanzándose hacia adelante como una flecha blanca disparada por un arco, precipitándose a gran velocidad hacia Darren. La presión que ejercía Darren era asfixiante. Yamakaji sabía que si no atacaba ahora, no tendría otra oportunidad. Aunque Darren no atacara primero, su propia vacilación, o incluso un rastro de miedo, bastaría para destruir su determinación. Pero en cuanto Yamakaji atacó, la arena que se extendía por el campo se rasgó bruscamente. Una explosión ensordecedora avanzó como un tornado. ¡Qué rápido! Las pupilas de Yamakaji se contrajeron, su cuerpo ardía de instinto mientras una oleada de peligro lo invadía. Se lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas. Auge. Su sable de luz chocó con algo duro que se movía a una velocidad increíble, generando una onda expansiva de aire explosivo.
Yamakagi fue golpeado con una fuerza abrumadora. Su cuerpo salió despedido hacia atrás como una cometa con la cuerda rota. La explosión desgarró las mangas de su uniforme en innumerables fragmentos. Los infantes de marina que los rodeaban lanzaron exclamaciones de sorpresa. Ninguno de ellos vio lo que sucedió. En un instante Yamakagi atacó, y al siguiente, algo invisible lo empujó lejos. Girando en el aire, Yamakagi apenas logró estabilizarse antes de estrellarse contra el suelo, deslizándose hacia atrás mientras sus desgastadas botas militares abrían dos largos surcos en la tierra. Su pecho se agitaba violentamente, cada respiración era áspera como un fuelle. Tenía los ojos rojos y cayó de rodillas. Goteo. Una gota brillante de sangre cayó de la mano que sostenía la hoja. Todos podían ver claramente la carne desgarrada en la base de su pulgar, en la palma de su mano. Un golpe. Devastador. Sus expresiones cambiaron lentamente. Un surco profundo, de casi 1 metro de ancho, se extendía desde la posición de Yamakagi hasta los pies de Darren, atravesando todo el campo, una imagen espantosa. En ese instante, una esfera metálica con una superficie espejada flotó de regreso por el aire hasta el lado de Darren, girando al unísono con otras dos que ya orbitaban a su alrededor. Los marines parecieron darse cuenta de algo de repente y contuvieron la respiración al unísono. Esa zanja en el suelo fue causada por la enorme presión del aire durante el vuelo de la esfera. ¿Qué tan rápido se movía esa cosa para atravesar el suelo sólido de esa manera? ¿Sigues yendo? Quizás no tengas tanta suerte la próxima vez. Darren miró a Yamakagi, jadeando, con el rostro inexpresivo. Se encontraba en medio del campo de entrenamiento, con el torso desnudo brillando bajo el sol abrasador, cada músculo bien definido como si hubiera sido esculpido por los propios dioses. 3 esferas plateadas, cada una del tamaño de un puño cerrado, flotaban silenciosamente a su lado como espectros fantasmales, proyectando un brillo escalofriante que helaba la sangre. Su sola presencia silenciosa irradiaba una presión aterradora. Solo una de estas esferas demostró un poder abrumador, suficiente para rivalizar, o incluso superar, al cañón principal de un buque de guerra. ¿Qué pasaría si los 3 fueran despedidos al mismo tiempo? A esto se sumaba el cuerpo del comodoro cubierto de horribles cicatrices, esos ojos negros y abismales, y el fuerte olor a sangre y guerra que lo impregnaba. Desde la distancia, este hombre del Mar del Norte parecía un dios demonio surgido del infierno. Elegante. Frío. Severo. Imponente. Yamakagi estaba arrodillado sobre una rodilla, con su uniforme andrajoso manchado de tierra y hollín, y el rostro cubierto de polvo. La sangre goteaba de su palma y su brazo derecho temblaba incontrolablemente por el golpe que acababa de recibir. El contraste entre ellos era impactante, como un dios exhausto por la batalla y un mendigo maltratado. Miró fijamente a los ojos serenos e inquebrantables de Darren y, de repente, dio una larga calada a su cigarro. Entonces, sin decir palabra, se arrancó los restos de su uniforme andrajoso y lo arrojó a un lado, dejando al descubierto un cuerpo musculoso marcado por viejas cicatrices. Del trozo de tela rasgada, sacó una tira y se la enrolló con fuerza alrededor de la muñeca, atándola con los dientes y haciendo un nudo firme. Luego se puso de pie de nuevo, preparándose. Con el cigarro entre los dientes, sonrió. Sus ojos ardían como fuego. Por supuesto. Darren hizo una pausa. Bien. Volvió a levantar la mano. Auge. Una esfera plateada explotó a su lado, impulsada por un violento campo magnético. En un abrir y cerrar de ojos, atravesó el aire, envolviendo su figura en un torbellino de viento aullador. Aquí viene. Los ojos inyectados en sangre de Yamakagi se fijaron en la realidad. La presión que había caído sobre él era como un tsunami a punto de destruir la poca fuerza de voluntad que le quedaba. Se obligó a abrir los ojos, intentando seguir la trayectoria de la esfera. No. Demasiado rápido. En ese momento, en cuanto una mancha metálica cruzó su campo de visión, sus instintos, perfeccionados por incontables batallas y un entrenamiento incansable, tomaron el control. Blandió su espada. Auge. Un ensordecedor grito metálico resonó frente a él. La trayectoria era incorrecta. Los tímpanos de Yamakagi palpitaban dolorosamente. La esfera pasó zumbando junto a su hombro, desgarrando carne y esparciendo sangre por el aire. La esfera desviada no se detuvo. Chocó contra un cañón de entrenamiento cercano, atravesándolo antes de provocar una explosión masiva. El fuego y los escombros se propagaron mientras la estructura se derrumbaba en llamas. El polvo se levantaba en todas direcciones. Las llamas parpadeaban intensamente. Todos los que observaban se quedaron paralizados por la impresión, con el corazón latiéndoles con fuerza. Incluso los espectadores comenzaron a sudar en silencio por Yamakagi. No solo desgarraba la carne, sino que si impactaba contra un buque de guerra, abriría el casco y lo enviaría directamente al fondo del océano. El viento aullaba mientras la arena amarilla se arremolinaba sobre el campo. Le dolía el hombro intensamente, pero Yamakagi lo ignoró y siguió adelante. Si se quedaba quieto, sería un blanco fácil para Darren. Tal vez podría bloquearlo una vez. Tal vez 2. ¿Pero 3 veces? 4. 5. 6. Atacar era su única oportunidad. No importa qué. Aunque perdió. Iba a alcanzar a Darren. Capítulo 140. Cargar. Yamakagi rugió, dejando tras de sí nubes de humo y fuego a su paso. Zumbido, zumbido, zumbido. El sonido penetrante del aire desgarrándose se desvaneció de nuevo. Las pupilas de Yamakagi se contrajeron. Te está volviendo. El polvo que se levanta, el aire hirviente. Finalmente logró distinguir un contorno tenue. De repente, abrió los ojos y, en lo más profundo de su visión, vislumbró una fugaz mancha plateada. Blandió su espada con todas sus fuerzas. Un brillante arco de luz atravesó el humo e impactó de lleno contra una esfera metálica. Auge. En el remolino de polvo, brillaban tenues chispas.
El rostro de Yamakaji palideció al sentir una descarga eléctrica que le adormeció el brazo derecho, provocándole una hinchazón dolorosa. La fuerza del impacto lo levantó del suelo. Auge. La esfera desviada impactó contra el suelo en ángulo, provocando enormes oleadas de polvo que se extendieron por el campo de entrenamiento acompañadas de explosiones. El suelo tembló violentamente. Los infantes de marina que se encontraban alrededor instintivamente agacharon sus posiciones, preparándose para el impacto. Las botas de Yamakaji volvieron a golpear con fuerza el suelo. Y, una vez más, sus pasos firmes avanzaron. Apretando los dientes por el dolor insoportable, atacó de nuevo. Auge. La fuerza del impacto casi le reventó los tímpanos. Otra esfera metálica aullante se desvió ligeramente de su trayectoria. Rozó el costado izquierdo de Yamakaji, dejando un rastro de sangre y quemaduras en su cintura. El retroceso del golpe resonó en su brazo. La sangre le brotó de la boca, goteando por la comisura en un hilo carmesí. Y sin embargo, siguió adelante. Ni siquiera los fuertes vientos de la tormenta pudieron detenerlo. Incluso las aullantes tormentas de arena parecían unirse a él. Una tras otra, las esferas de metal caían como un incesante fuego de artillería. Cada golpe lo hacía retroceder varios pasos. No tenía la fuerza suficiente para derrotarlos por completo. Lo único que podía hacer era confiar en sus instintos, agudizados por la batalla, y en su refinada técnica con la espada, empujando las esferas lo justo para desviarlas de puntos vitales. Aún así, las heridas se multiplicaron por todo su cuerpo. Cada impacto cercano provocaba que brotaran chorros de sangre. Desde lejos, Yamakaji parecía una figura solitaria luchando contra una violenta tormenta, con la sangre goteando por su cuerpo a cada paso que daba. Las deslumbrantes estelas plateadas de orbes a alta velocidad centelleaban a su alrededor, apareciendo, desapareciendo, reapareciendo, como una lluvia de balas perdidas. Detrás de él, enormes agujeros salpicaban el suelo, los edificios y las plataformas de artillería. La distancia entre Yamakaji y Daren era de tan solo 30 metros. A tan solo 30 metros. Pero en ese momento, parecía algo imposiblemente lejano. Como un camino sin fin. Un camino construido para aplastar la esperanza. En ese instante, al ver aquella figura maltrecha y silenciosa que avanzaba con todas sus fuerzas, todos guardaron silencio. La expresión de Zephyr era difícil de interpretar. Apretó la mandíbula y abrió y cerró los puños repetidamente. 30 metros. 20. La sangre en el cuerpo de Yamakaji se espesó. La espada que le había servido durante años ahora se mellaba y se agrietaba con cada golpe. Aún así, no se detuvo. 10 metros. Al entrar a menos de 10 metros, sus pasos se ralentizaron notablemente. Todos lo notaron, la velocidad de ataque de Daren había aumentado. Una lluvia de esferas metálicas cayó como balas, envolviendo por completo la figura ensangrentada de Yamakaji. Su espada se balanceaba cada vez más rápido, cada movimiento más afilado, más urgente, pero su hoja se estaba rompiendo. Daren entrecerró ligeramente los ojos. Eso es lo que lo convierte en uno de los vicealmirantes más fuertes del futuro cuerpo de marines. Esa voluntad indomable y ese instinto de lucha inquebrantable, más que suficientes para situarlo en segundo lugar, solo por detrás de los propios almirantes. Yamakaji dio un paso más. 5 metros. Daren esbozó una leve sonrisa y extendió la mano. De repente, el bombardeo se intensificó. Una lluvia de luz plateada. Yamakaji ya no podía continuar. Rayos de luz atravesaron su cuerpo, abriendo heridas y explotando en una niebla de sangre que se arremolinaba violentamente en el viento. El sonido del acero resonaba repetidamente, y las chispas estallaban sin cesar. Enormes columnas de polvo se alzaron sobre el campo, olas de arena que se elevaban como un mar embravecido. La sangre brotaba a borbotones de la boca de Yamakaji. Apenas podía sujetar la hoja. La palma de su mano estaba completamente desgarrada y mutilada, el hueso apenas se distinguía bajo la mezcla de sangre y carne. Si no fuera por la correa de tela que sujetaba la empuñadura, la espada se le habría escapado de la mano hace mucho tiempo. ¿Es aquí, donde termina? Yamakaji luchaba por mantener abiertos sus pesados párpados. Su visión comenzó a nublarse. En ese momento. Va adelante, Yamakaji. Una voz, como la de un cerdo siendo sacrificado, rasgó repentinamente el aire. Todo el campo de entrenamiento quedó sumido en un silencio atónito. Todos se volvieron hacia el origen de la explosión, con rostros llenos de incredulidad. Tokika que se quedó allí de pie, con el rostro enrojecido por la emoción y el cuello tenso, mientras gritaba a todo pulmón. Acaba con ese bastardo, Daren. Todos se quedaron paralizados por un instante. Entonces. Vamos, Yamakaji, gritó Doberman, agarrando su espada con ambas manos. Vete. La voz de Onigumo era fría y firme. Agárrate fuerte, gruñó el dálmata entre dientes. Lo estás haciendo genial ahora mismo. Kusan alzó los puños con vehemencia. En ese instante, toda la multitud estalló en un coro de rugidos. Gritaban con el corazón, apoyando al joven de pelo corto que luchaba sin miedo, desafiando a una fuerza mucho mayor que él mismo. Unidos contra un enemigo común. Espera, ¿por qué tengo la sensación de que de repente me he convertido en el villano aquí? La boca de Daren se contrajo de forma incómoda. Pero antes de que pudiera reaccionar. Yamakaji, mocoso. Lárgate de aquí. Corta el fuego a Daren ahora mismo. Si no le das una oportunidad, te juro que jamás te dejaré escapar. El furioso rugido de Zephyr resonó a lo lejos, con el pelo prácticamente erizado por la rabia. Daren. Rodeado de estruendosos gritos de apoyo, Yamakaji sintió como si su pecho estuviera a punto de explotar. Su cuerpo rebosaba de un calor abrasador. Y en ese fugaz instante de distracción que cruzó el rostro de Daren, aprovechó la oportunidad. Auge. Saltaron chispas cuando una niebla de sangre brotó de su hombro izquierdo. Crack, crack, crack. Su sable militar dañado finalmente se rompió, quedando solo medio roto. Innumerables fragmentos cayeron como cristales.
La hoja rota, calentada por la fuerza del impacto y los golpes implacables, ahora brillaba al rojo vivo. Yamakagi apretó el cigarro entre los dientes y luego dejó escapar un rugido feroz mientras daba un paso adelante. Utilizando las últimas fuerzas que le quedaban, empujó la punta rota hacia adelante. La arena rugió y se partió. Los vientos aulladores se desgarraron. En medio del caos de la tormenta, una pequeña chispa de fuego cobró vida. Débil. Débil. Como la brasa que queda al final de un cigarro al viento, o el último resplandor antes de que se apague. Un único destello rojo estalló, enviando oleadas de calor abrasador a través del aire. Se extendió por el campo de batalla como un incendio forestal, estallando en un brillante arco. Corrió por el suelo, cruzando lo que antes le había parecido un abismo insalvable. Solo entonces la multitud finalmente vio. Era una hoja rota. Una hoja encendida por la fricción de su carga final. Fue destruido. Lleno de grietas. Igual que quien la empuñaba. Pero aún así, él siguió adelante. Siempre hacia adelante. Esa llama brotó de la tormenta y la arena, elevándose con una resolución inquebrantable. Y se dirigieron directamente hacia la figura que parecía un demonio en su camino. SHHH. Se oyó el sonido del acero perforando la carne, seguido de una ola de llamas que rugía hacia el cielo. Fin del video.